Queremos decir que estamos en la lección general del folleto Cómo interpretar la Biblia. Cómo interpretar la Biblia. Esa es la general, el tema general de que estamos trabajando en estos meses de abril, mayo hasta junio. Así que ya está pasando abril, ya vienen mayo y junio. Entonces estamos trabajando la lección número 5, solo la Biblia, sola escritura. Es un tema interesante, es un tema que estuvo en boga en los años de la Reforma. Solo la Biblia, solo la escritura. Ese es el título de la lección y vamos a tratar de trabajarlo, de recordarlo. El ideal es que podamos siempre memorizarlo para tenerlo listo el próximo sábado con la iglesia. Y entonces el título, solo la escritura, solo la Biblia, es un título muy conocido dentro de la iglesia adventista, dentro de nuestros términos eclesiásticos. El texto para memorizar, atención amados, el texto para memorizar está en Hebreos 4:12, es un texto adventista. Yo le digo a estos textos adventistas, porque son textos muy conocidos, son citados, son textos fuentes en nuestra iglesia adventista. Y dice, porque la palabra de Dios está en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Poderoso texto, poderoso la palabra de Dios, es tremendo. Solamente uno leer el texto, el Espíritu de Dios inyecta a uno poderosas imágenes en nuestras mentes del poder que tiene la palabra de Dios. Los lunes tenemos como costumbre, como el estudio es de lunes a viernes, los lunes tenemos como costumbre hacer solamente el resumen, no solamente del lunes, sino también tocar pues la parte del domingo. La parte del domingo dice que la Biblia como norma imperante. Y es interesante que ya la semana pasada venía ya reforzando esta parte de la Biblia como la norma imperante. El título general de la lección de la semana pasada era la Biblia fuente autoritativa de nuestra teología. Y entonces este título ya nos es familiar, ya comenzamos a saborearlo, es un título ya más fácil de asimilar. Es interesante que desde el comienzo esta iglesia adventista del séptimo día, atención a nuestros hermanos que en los últimos 20 años han sido bautizados, usted que ha entrado en los últimos años y se le ha olvidado a aquellos que tienen más de 30 años, 40, 50 años en esta iglesia adventista del séptimo día, desde el comienzo se consideraba el pueblo del libro. Y este estudio de escuela sabática aquí en las redes sociales intenta nuevamente motivar a la iglesia, motivar a la hermandad a convertirnos en el pueblo del libro. Sí, así mismo, en el pueblo del libro. Antes le llamaban el pueblo del libro negro, porque todas las Biblias eran negras. Pero ahora imagínense con los celulares, los iPads, las computadoras, hay miles y miles de versiones de las Biblias. Pero antes le llamaba el pueblo del libro negro. Así que era considerado el pueblo del libro, es decir, cristianos que creen en la Biblia. Y si hay un postulado firme que tiene esta iglesia adventista del séptimo día, es que es un pueblo, es que es una iglesia que cree en la Biblia, no en los hombres, no en un pastor, no en cualquier sueño por allí, no, cree en la palabra de Dios y está firme en la palabra de Dios. Y para afirmar el principio bíblico de la sola escritura, es decir, solo la Biblia, reconocemos como iglesia adventista del séptimo día que es la autoridad única de la Biblia. Solo la escritura es la norma imperante para nuestra teología y la máxima autoridad de la vida y la doctrina. Y fue el tema, como decíamos, de la semana pasada. De ahí que
Leemos en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 6, que es uno de los textos del domingo. Dice allí la palabra: así que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y todos somos llamados administradores, no solamente los que administran la iglesia, desde el nivel local, asociación, unión o división, sino todos somos llamados a ese ministerio de todos los creyentes, donde somos llamados a administrar. Ahora bien, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, dice Pablo, y ni aún yo me juzgo a sí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y vamos a señalar, vamos a enfatizar ese detalle. Voy a repetir, Pablo dice: para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envenezcáis unos con otros. El énfasis del domingo resalta en ese texto, especialmente del apóstol Pablo. ¿Por qué esta sed de lo que no está revelado? ¿Por qué esta sed de colocar fechas? ¿Por qué hablar de lo que no está escrito? ¿Por qué levantar discusiones, contiendas acerca de textos que no entendemos? Si usted no entiende un texto, tranquilo. ¿Por qué levantar contiendas acerca de lo no revelado, como dice Pablo? Dice allí la lección que no ir más allá de lo que está escrito no excluye la perspectiva de otros campos de estudio, y ahí estamos de acuerdo. Es decir, el autor del folleto está presentando que es saludable, que es bueno también el estudio paralelo de la arqueología con relación al texto, de la historia con relación al texto, de los aspectos bíblicos, del trasfondo social, de lo que tiene que ver allí con el pasaje de las Escrituras. Esto nos ayuda, nos da luz al texto, ayuda allí en varios aspectos. Sin embargo, la correcta interpretación de la Biblia, el texto de las Escrituras, tiene prioridad sobre todos los demás aspectos, ciencias y ayuda secundaria. Es decir, todo esto ayuda a darle luz al texto. Sin embargo, llega un momento en que nos encontramos con declaraciones que no están reveladas. Por ejemplo, en Mateo 24, el Señor presenta allí claramente una declaración del Señor. No es Juan que está presuponiendo, no es Juan en el Apocalipsis que se le está quizá interpretando, que está mirando, que está observando, o que se le reveló y eso fue lo que interpretó. No, palabra misma de nuestro Señor Jesucristo, Él dice: la hora y el día nadie lo sabe. Entonces, esto no está revelado. La pregunta es, ¿cómo nos animamos a veces a colocar fechas si no está revelado? ¿Cómo nos animamos a veces a calcular profecías si esto no está revelado? Entonces, ese es el detalle allí que nos está enfatizando el domingo con este detalle. Por ejemplo, hay una cita de la sierva del Señor. Hay una cita de la sierva del Señor. Yo voy a leer textualmente aquí en Eventos de los Últimos Días. Ella dice: declararé definitivamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tiniebla, pretendían poseer una gran luz según
la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que el Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha para el mensaje dado por Dios desde 1844. Ella sigue diciendo, y también está en manuscrito, y estoy leyendo en Eventos de los Últimos Días, página 34. Nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo, es decir, fecha, que tenga lugar antes entre el fin de los periodos proféticos de 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido, ¿sí?, de fecha definida, de momento de tiempo, de lugar de tiempo. Después de este lapso, es decir, hablando dentro del contexto de Apocalipsis 10, versos 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 al 44, es decir, ese lapso de tiempo en los que estaban los mileristas allí trabajando la fecha con relación a la venida del Señor y el gran chasco, dice ella. Después de esta fecha de 1842-1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. Atención, amados. Voy a repetir, Eventos de los Últimos Días, página 34. No puede haber, después de 1844, ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844, y es una cita que también está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982. Así que, amado, el texto es interesante. La lección lo está presentando allí, que no hay, y es como lo dice Pablo allí, tenga cuidado con lo que no está revelado. Tenga cuidado con estar poniendo fechas, tenga cuidado con proponer detalles que no están en la palabra, con usted añadir. Ahí, por ejemplo, en Apocalipsis dice, hay de aquel que le añade o le quite a la palabra, en Apocalipsis 1, que le quite o le añada a la palabra que está escrita en este libro. Por eso Lutero decía que solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Ella nos presenta el firme fundamento para nuestras doctrinas, para nuestras creencias, para nuestras vidas, para que nosotros podamos entender que ella debe formar el hábito de filosofía de nuestra vida. La palabra de Dios es verdadera filosofía, verdadera ciencia, es la que debe marcar la ruta y el rumbo en nuestras vidas. Así que la lección del domingo nos está diciendo, a ti que me estás escuchando y que te animo a que comparta este mensaje, coloca allí tu comentario. Yo puedo compartir un comentario que tú tengas en este momento, podemos hacerlo. Si tú necesitas que compartamos algún comentario, si necesitas que podamos trabajar alguna pregunta, estamos para esto. La lección está presentando allí en la parte del domingo que no podemos irnos más allá de lo que está revelado. No podemos hacerlo. Es un peligro. Estamos ya transitando fuego extraño, terreno no permitido, porque lo revelado debe ser dejado, debe ser entendido dentro del contexto, pero lo no revelado usted no puede hacer más nada. Lo que está revelado usted lo puede asimilar, lo puede compartir, puede opinar, pero hay detalles como fechas, que lo dice la palabra de Dios, como la sierva del Señor, como lo expresó allí en Eventos de los Últimos Días, que no podemos comenzar a especular, ya que estamos en fuego extraño y en terreno del enemigo. Vamos a ir ahora entonces a la parte del lunes. Esa fue la parte del domingo, así que ya hicimos el resumen del domingo. Ahora vamos a la parte del lunes, la unidad de la escritura. Es la parte de hoy, lunes 27. Y si hay algo que la palabra de Dios, una de las pruebas que ha sobrepasado la palabra de Dios, es la unidad de la escritura. Noten que a veces hay
hay libros que son escritos por varios autores y esos autores en algún momento pueden hasta contradecirse. Inclusive hay, por ejemplo, predicadores que predican de un texto y entonces le dan otro énfasis y otro predicador le da otro énfasis. Pues tienen diferentes opiniones, no están unidos en el texto. O alguien le está quitando o alguien le está poniendo. Sí, pero la palabra de Dios, que es el texto de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia afirma que, y lo vamos a ver, que hay una unidad total en toda la escritura, es decir, la prueba de la unidad que ha traspasado el tiempo porque la Biblia fue escrita en un lapso de tiempo de más de 2500 años, es decir, entre Moisés a Juan hay más de 2500 años, como el Señor inspiró, ¿verdad?, allí a Moisés, que no conoció a Juan, que escribió el Apocalipsis, como los dos libros, cuando se citan uno a otro, eventos tanto de uno como del otro, notamos que hay una unidad de criterio. ¿Por qué hay esa unidad de criterio? Bueno, la parte del lunes es lo que nos lo dice. La Biblia misma afirma que toda escritura, atención, amados hermanos, toda escritura es inspirada por Dios. Y yo quiero dar gracias al Señor porque fue el Señor que inspiró este libro. Qué bueno que no fue un hombre ni una mujer. Qué bueno que no fue una mujer, una iglesia que comenzó a escribir este libro, ni un concilio, ni el concilio de Jerusalén, ni un congreso que comenzó a escribir este libro. Damos gracias a Dios. Y déjenme decirle, amados, que nos están escuchando, uno de las anclas de su servidor en esta iglesia, uno de las anclas poderosas que me sostienen a mí en esta iglesia, es ese texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde yo puedo leer claramente que toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice más, que ninguna profecía de las escrituras, ahora estoy citando a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Atención, usted no puede hacer esta interpretación suya, privada, no fue dada para usted solo. No es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nuevamente, todos los santos hombres de Dios, todo aquel que el Señor permitió que escribiera, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en estos 66 sagrados libros, fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, Moisés escribió, Juan escribió, Mateo escribió, Lucas escribió, Isaías escribió, Ezequiel escribió, pero todos fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, hubieron múltiples escritores, pero un solo autor, un solo que inspiró, y ese fue Dios a través del Espíritu Santo. Damos gloria a Dios por eso. Así que nuevamente decimos que estamos aquí conectados con su palabra, a los que están entrando, gracias. Queremos animarle a que coloquen su comentario. Le animo a que compartan el comentario, compártalo en su página oficial, hágalo parte allí, motive a muchos a ser parte de este mensaje. Esta es la oportunidad, amados. Usted que le gustaba regalar libros, usted que le gustaba regalar literatura, usted que le gustaba dar estudios bíblicos. Bueno, pues la pandemia no tiene parado. Claro, los estudios bíblicos podemos seguir dándolo online, pero al compartir la literatura, la forma de hacerlo es usted darle sharing aquí. Usted lo comparte, usted hace así y le da un sharing, lo comparte con otros, le da compartir en su página, le da clic al link de Facebook y hace así, y entonces lo manda a los diferentes lugares, lo hace parte a todos aquellos. Quiero felicitar, quiero saludar aquí a Alberto Parra, que está con nosotros. Dios te bendiga, Alberto, gracias por estar con nosotros. Quiero saludar a Alejandra Tavares. Alejandra, gracias desde España, Dios me la bendiga, bendiciones. Saludo a Yuli, saludo a la niña ya, bendición. Una de nuestras tías políticas ya, Dios me la bendiga, Alejandra. Que
Queremos también felicitar a todos los amigos y hermanos que están entrando en contacto en estos momentos, que están siendo parte de este mensaje. Estamos estudiando la palabra de Dios todos los días, de lunes a viernes. Estamos compartiendo esta palabra. Así que comparte el mensaje, compártalo en su página. Permita que otros puedan ser parte de este mensaje. En la lección de hoy, la unidad de la escritura, en la parte del lunes, muestra una pregunta importante, que ¿por qué es importante la unidad de la Biblia para nuestra fe? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué esa unidad que presenta la palabra es importante? Vamos a leer a Tito 1:9 y 2 de Timoteo 1:13. Dice allí la palabra: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice Pablo a Timoteo, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, la palabra de Dios ayuda a poder presentarla como esa unidad para aquellos que contradicen o se contradicen uno a otro. Únicamente sobre la base de su unidad interna, una unidad que proviene de su inspiración divina, las escrituras pueden funcionar como su propio intérprete. Es su propio intérprete. Usted no necesita concordancia, aunque ayuda a eso. Usted no necesita a alguien que le predique de la palabra, aunque eso ayuda. Usted lee la palabra, el poder de este libro está en usted comenzar a leerla y cuando esa palabra llega a su mente, entonces el Espíritu de Dios muestra las bendiciones a su corazón. Y eso es lo que queremos. Así que en ese sentido estamos también saludando allí a María Estela Mingetti. Gracias por estar con nosotros. Queremos saludar a Jonathan Ampere. Gracias por estar con nosotros también. A Eliezer Pérez. Dios te bendiga, Eliezer. A Charles. Gracias por estar con nosotros, Charles. Dios te guarde, Dios te bendiga. Si hay algún comentario que usted quiere realizar, le animo a que lo haga allí y podemos compartirlo. Si hay alguna pregunta también queremos compartirla. Dice allí la lección del lunes que si las escrituras no tuvieran esa unidad general en sus enseñanzas, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado. Y esto es importante. ¿Por qué cuando leemos a Juan, Juan se alinea, está en unidad con Mateo, con Lucas, pero no solamente ellos que están en el Nuevo Testamento, sino que también están unidos? Hay una hilaridad, hay una unidad lingüística, hay una unidad inclusive bíblica en el contexto, con Isaías, con Ezequiel. ¿Por qué? Por el poder de revelación del Espíritu Santo de esos hombres. Sin la unidad de la Biblia, atención, amados hermanos, la iglesia no tendría medios para distinguir la verdad del error y repudiar la herejía. Es lo que está presentando Pablo. Es decir, no podemos corregir si no hubiese unidad en la palabra de Dios. No tendría base para aplicar medidas disciplinarias ni para corregir desviaciones de la verdad de Dios. Por eso la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La unidad que ellas tienen permite eso. Las escrituras perderían su poder convincente y liberador si no tuviera esa unidad que posee. Pero la unidad radica en esa inspiración que hizo el Espíritu Santo. Así que estamos saludando también a Sammy Zagarra. Gracias, Sammy, por estar con nosotros. A Irelia González, Humberto Cristian, ese líder de allí en República Dominicana. Gracias, Humberto. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Compartan este mensaje. Es la hora de entregar la literatura en medio de esta pandemia. Entregue esta literatura. ¿Cómo usted lo hace? Compartiendo. Agarre el link y mándelo a los grupos de WhatsApp. Usted va a ver, cómo la gente va a comenzar a ser conectada con la palabra de Dios. Es interesante mencionar aquí que el autor del folleto presenta que los escritores de la Biblia consideraban las escrituras como un todo inseparable. Es decir, nosotros vemos, atención amados, nosotros vemos a Génesis, a Levítico, a Éxodo, Deuteronomio, a Jueces, los diferentes libros. Nosotros los vemos separados porque
Hubo un momento, un tiempo en que se realizó el canon bíblico y se hicieron las separaciones de libros, de capítulos y cosas por el estilo dentro de las organizaciones de los libros. Pero los escritores de la Biblia, dice el autor, consideraban las escrituras como un todo inseparable y coherente en el desarrollo de los temas principales. De ahí que damos gloria a Dios porque no hay discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio ni una nueva religión. Atención, amados. A veces solamente nos gusta citar el Nuevo Testamento porque es más fácil de comer, es más fácil de asimilar, pero no se considera un nuevo evangelio ni la nueva Biblia de la iglesia. Tanto el Nuevo y el Antiguo Testamento tienen una unidad, tienen un todo, están unidos. Como tales, los dos testamentos tienen una relación recíproca en la que se iluminan mutuamente, claro, a través del Espíritu Santo. La unidad de las escrituras también implica que todas las escrituras, es decir, toda escritura en latín, deben tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico. De ahí que esta iglesia adventista, atención, amados, porque hoy hay muchos que están tomando de aquí, están tomando de allá, un poquito de aquí. No. La iglesia ha enseñado que nosotros necesitamos leer toda la porción. Usted no puede leer solamente el texto y citarlo, tiene que leer el texto anterior y el que sigue, es decir, el contexto del texto. Y si no lo entiende, leyendo allí varios textos antes y después, entonces tiene que leer el capítulo completo de la Biblia. Y si aún no lo entiende con el capítulo, entonces tiene que leer la Biblia, ese libro completo de la Biblia. Porque de eso se trata. Se trata de tomar en consideración todo el contexto, toda la palabra de Dios. Nosotros como iglesia adventista no citamos un texto solamente aquí y otro texto allí. La iglesia nos ha enseñado, la misma palabra nos ha enseñado a que necesitamos leer todo el contexto, poder ver todo el panorama que está presentando el texto. Así que gracias, Luis Gregorio, que está con nosotros. Dios te bendiga, Luis. Dios te guarde, Dios te bendiga. Comparte este mensaje. Gracias por estar en contacto con nosotros acá. Qué bueno que hay un grupo de amigos y hermanos que están entrando en contacto. Hay unos comentarios poderosos que queremos señalar aquí, que es bueno mencionar en medio de este mundo y en medio de esta situación de los eventos que estamos viviendo. Dice aquí el autor, él coloca una cita del comentario de Ellen White en el comentario bíblico adventista del séptimo día, en el tomo 5, página 1121. Ella dice allí: lo que hacen de Dios su consejero, recogen la más preciosa cosecha cuando reúnen los áureos granos de la verdad de la palabra divina. Pues el instructor celestial está cerca de ellos. El que así se capacita para el ministerio tendrá derecho a la bendición prometida al que conduce a muchos a la justicia. Poderosa cita de la sierva del Señor. Dice aquí en Cada Día con Dios, página 252, la historia del Antiguo Testamento se registró en beneficio de las generaciones venideras. Atención, la sierva del Señor lo presentó así. Porque algunos creen que el Antiguo Testamento se quedó allá atrás y ya no nos sirve a nosotros, eso fue para allá, para los judíos, no para nosotros, los nuevos que hemos entrado a la iglesia, los gentiles, los que estamos en el Nuevo Testamento. No, la historia del Antiguo Testamento ella reveló en Cada Día con Dios, página 252, se registró en beneficio de las generaciones venideras. Importante eso. Otro detalle que quiero señalar aquí en los comentarios. El creador de todas las ideas puede impresionar a diferentes mentes con el mismo pensamiento. Atención. Y ese es lo interesante de Dios, de su Espíritu Santo.
cómo él puede impresionar a diferentes pastores, diferentes predicadores del mismo texto, por ejemplo, de Juan 3:16, como todos dan una luz diferente y aunque hablan de algo diferente, pero el enfoque es el mismo de Juan 3:16. ¿Por qué? Porque hay un solo autor en la inspiración del texto. Hay un autor divino que inspiró el texto, que es el Santo Espíritu de Dios, que es nuestro Dios. Y dice entonces, sigue diciendo, el creador de todas las ideas puede impresionar a diferentes mentes con el mismo pensamiento, pero a cada uno puede expresarlo de una manera diferente. Sin embargo, sin contradicción. El hecho de que existen esas diferencias no deberían dejarnos perplejos o confundidos. Es muy raro que dos personas vean y expresen la verdad de la misma manera. Como decíamos antes, alguien presenta el texto de una manera, alguien presenta el texto de otra manera. Vemos, por ejemplo, los evangelios. Cada uno tiene un cuadro diferente de Jesús, aunque todos están de acuerdo con la vida de Jesús. Es decir, Mateo lo presenta como el rey de los judíos. Tenemos, por ejemplo, a Marcos, que lo presenta como aquel que es poderoso obrando en los milagros. Vemos, por ejemplo, a Juan, que lo presenta como el Hijo de Dios. Es decir, notamos que cada uno enfoca algo diferente, pero todos resaltan y todos completan el cuadro completo de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno se ocupa de puntos particulares de su idiosincrasia, por así decirlo, y educación los capacita para apreciar cada detalle de acuerdo. La luz solar que cae sobre diferentes objetos da matices diferentes. Es lo que está presentando Mensaje Selecto, tomo 1, página 25. La Biblia es la palabra del Espíritu, que nunca dejará de vencer al adversario. Es el único verdadero guía en todos los asuntos de la fe y práctica. Lo que mente, carácter y personalidad está presentando en esta última cita es que para nosotros vencer al enemigo necesitamos también comer el alimento que nos hará victorioso. Y ese alimento es la palabra de Dios. De ahí surge este programa aquí, cada día conectados con su palabra. El ideal es que nosotros podamos comer de este libro. Yo te animo a que tú no salgas de tu casa sin comer de este libro. Y si saliste, tranquilo. Porque algunos creen que tenemos, bueno, ya salió. Entonces, lea en el camino, ponga el audio, ponga allí el video, ponga allí este programa, conéctese, vaya hoy en día las lecciones de escuela sabática están en audio, están en video, están en PowerPoint, están en programa, están en app, están de todas formas, pero conéctese con la palabra. Aunque este mundo vaya rápido, deténgase y consulte con el arquitecto, con aquel que formó su vida, que es nuestro Dios. Así que, amados, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Gracias a los que han entrado, gracias a los que siguen entrando. Dios te bendiga, Elisa, Luis de Mejía. Dios te guarde, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos aquellos que están en contacto con nosotros. Gracias a los amigos y hermanos que han hecho presencia. Siempre tenemos con nosotros al pastor Elvis con nosotros. No sé si llegó a entrar. El pastor Elvis había estado tratando de conectarse y no había podido entrar allí. Siempre nos acompaña aquí cada mañana. Por eso es un estudio de la lección de costa a costa. Pastor Elvis desde Phoenix, Arizona, allá en la zona oeste, y su servidor aquí en el área de Florida, en la zona oeste. El ideal es motivar, ¿verdad? Todo el área de Estados Unidos, de costa a costa, nuestros países latinoamericanos que se conectan. Vemos hermanos desde Puerto Rico, aquí tenemos ahora desde España, tenemos desde Guatemala, tenemos desde México, tenemos hermanos y amigos desde República Dominicana. Qué bueno que nos permiten conectarnos. Así que nuevamente repetimos el título de la lección, la unidad de la escritura. Ese es el título del estudio correspondiente a hoy, lunes 27, y el que corresponde
a la lección de esta semana. Estamos estudiando la lección titulada Solo la Biblia, sola la Escritura. Solo la Biblia, sola la Escritura. Y el texto para memorizar, Hebreos 4:12, que es un texto adventista, es un texto que nos motiva, ¿verdad?, a seguir hacia adelante, porque es muy conocido dentro de la iglesia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos leyendo Hebreos 4:12. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, amado, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Su servidor, el pastor Freddy Sánchez, se goza cada mañana estar aquí. También el pastor Elvis Díaz se goza de estar aquí con nosotros por asuntos técnicos. Quizás no se pudo conectar. Le animamos a usted a compartir este mensaje. No importa que termine esta lección, compártalo, porque el texto todavía se mantiene allí latente en el estudio por el link, se mantiene activo. Usted puede compartirlo y la gente puede entrar en contacto. Mañana vamos a estar nuevamente a las 5 de la mañana en la zona oeste y 8 de la mañana en el horario del este. Así que vamos a orar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos presentaste que hay poder en la unidad de la palabra. Gracias, Señor, porque esa hilaridad que presenta la Biblia nos ayuda a nosotros ahora para poder comunicarnos mejor contigo. Nos redarguye, nos instruye, nos corrige, oh Dios, la palabra. Esa unidad da fortaleza a la iglesia, Señor, da fortaleza a nuestra familia. Nos permite, Señor, ser guiados por este libro. Ayúdanos, Señor, a ser nuevamente el pueblo del libro. Que muchos nos puedan reconocer, más que por otras cosas, Señor, que nos puedan reconocer por la familia, por el amigo, por el hermano, por el líder, por el pastor que conoce la palabra de Dios, por la iglesia que conoce la palabra de Dios, que seamos una iglesia conocida por este mensaje poderoso de este libro. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Permite que tú puedas bendecir a los amigos que han estado conectados. Permite, oh Dios, que tú puedas bendecir a cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, gracias. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos. Estaremos Dios mediante nuevamente mañana 8 de la mañana, hora este, 5 de la mañana, hora oeste. Bendiciones.